Cordero nos puede explicar. Le doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Primero quiero preguntarle, ¿por qué suspendió la sesión? Esa es la gran pregunta que todos se hacen luego de que ya tenía los 63 votos para aprobar, aunque sea artículo por artículo, la ley de comunicación. Gracias, Janet. Buenos días a todos los que nos ven este momento. Pienso que hay que remontarnos al proceso de formación de esta ley, que ha sido realmente un proceso de desinformación permanente. Ayer democráticamente todos han visto, ha sido bastante bien reseñado en todos los medios, lo que pasó. Lo primero que hice es someter a votación una moción que ha sido prácticamente la herramienta de la oposición de los últimos 3 meses, el archivo de la ley. Democráticamente perdió esa opción, apenas tuvieron 36 votos y el resto de la Asamblea no está dispuesto a archivar la ley. Esa es una primera lectura indispensable para explicar lo que hice. Luego, Mauro Andino, durante su alocución última, para explicar los cambios que había hecho, propuso una aprobación global, como la mayor parte de las veces se hace en la Asamblea. Mientras él hablaba, Tomás Ceballos entregó una moción que en el orden de su presentación tocaba votar. Sometí a votación, más allá de la sorpresa que les puede haber causado a los de la oposición, como se nota en las expresiones, de indignación, de todas las pasiones acumuladas ahí en sus rostros. Esa es una decisión democrática, mayoritaria. La Asamblea resolvió democráticamente, con 63 votos a favor y 11 abstenciones, que hay que aprobar artículo por artículo. Yo no soy ni sordo ni ciego, entonces, frente a ese panorama absolutamente diferente del propuesto por el ponente, que era una aprobación global de la ley, lo que hice es decirle al ponente que le toca reunirse con las bancadas legislativas que hay en la Asamblea, porque como ustedes han señalado, creo que estamos frente a una inminente aprobación de la ley, y lo que quiere el Ecuador, porque esta no es una ley del gobierno, esta no es una ley de nuestro movimiento Alianza País, esta no es una ley de ninguno de nosotros, esta es una ley del país. Mientras mejor salga la ley, todos ganamos. Si es que en esta votación logramos aprobar con más de 100 votos seguramente los artículos que estábamos de acuerdo, que son la mayoría, yo creo que eso es bueno para el país, es maravillosamente bueno. Ahora, esta ya ha sido calificada como una jugada magistral, pero se pide explicación de cómo así Tomás Ceballos, que hasta ayer decía que iba a votar que no o en contra de la ley de comunicación, desaparece de la sesión en mitad de la sesión, luego aparece y hace esta propuesta a la que, pues coincidencialmente, por la que coincidencialmente votan 63 personas. Yo no estoy muy atento a todo lo que pasa, pero de lo que recuerdo, hasta gráficamente, no hay tal desaparición. Más bien, lo que ocurre es que Tomás Ceballos, mientras hablaba Mauro Andino, entrega en la Secretaría su moción, y de lo que yo conozco después por las conversaciones que he tenido con mis compañeros que son coordinadores, pues en este proceso que lo más inteligente es siempre escucharle al otro y escucharnos todos entre nosotros, lo que Tomás Ceballos había venido diciendo permanentemente es que tiene objeciones a algunos artículos, yo no sé cuántos, pero que no está en contra de la ley, que tenía objeciones, que en algunos artículos estaba absolutamente dispuesto a votar en contra, como por ejemplo el Consejo de Regulación, tal como estaba formulado, sin precisiones, no sé si es a la integración, a las facultades del Consejo, pero eso es lo que dijo también públicamente. Eso fue recogido, creo que inteligentemente por nuestra bancada, porque es correcto, pues si es que en definitiva tenemos divergencia, discrepancia. Cuando uno tiene total control, cuando el país tenía en la Asamblea Constituyente mayoría absoluta de 80, así todos nos demoramos 8 meses en ponernos de acuerdo para no tener 80 votos, sino tener más, y logramos 94 en la Asamblea Constituyente. También está Xesnarda Fernández, ¿no? Siempre tiene como el voto dirimente, o en varias ocasiones lo ha tenido. Su voto se ha convertido en algo muy importante tanto para la oposición como para el oficialismo. Hasta ayer enferma. El rato de la votación mágicamente se cura y entra nuevamente a la sesión para poder votar y vota a favor. Yo no creo que haya... La pregunta es esta, ¿hubo compra de votos, como se dice?
ayer dije una frase que es más bien la sabiduría popular expresada en forma de refrán. Cada ladrón habla según su condición. Entonces, a mí no me pueden preguntar de cosas que no entiendo. Yo no entiendo ni jamás entenderé qué es esto de la compra. Pues yo no entiendo. Pero hay gente que en los comentarios, aprovechando de la libertad y del libertinaje, dice lo que le da la gana. Bueno, y a veces... Pero a ver, ¿qué es lo que le sorprende, qué es lo que le sorprende de una persona que ha votado con nosotros, de lo que yo sé, los últimos 2 años, desde que le expulsaron del partido? La última vez el asambleísta Vélez finalmente confesó que le dieron un puesto a su esposa en la alcaldía de Santo Domingo de los Áchilas, me parece. Janet, usted es una persona inteligente. La señora esposa del asambleísta Vélez es concejal en el municipio de Santo Domingo. Si usted logra un acuerdo político, nada tiene de malo esto de cómo decir a los 4 vientos, en la asamblea, para que el señor vote con nosotros, ¿dónde está lo pecaminoso, lo dañado, lo ruin? Bueno, eso es lo ¿se hicieron correcto. Entonces este tipo de arreglos políticos no, con, por lo que ejemplo, pasó es primero pasó en la asamblea que el asambleísta Vélez votó en blanco el día de la elección de dignidades en la asamblea. 5 o 6 días después, por un elemental sentido de coherencia. Ahora, si de eso quieren derivar de que ha habido un pacto o un acuerdo, sí, de esos legítimos, pero esto de acordar legítimos ahora hubo. No conozco porque no ha habido nada extraño. Ningún acuerdo. Mañana no van a salirle estos asambleístas con alguna sorpresita de que les dieron nuevas asignaciones para sus provincias. Eso es falso, Janet. Es que ahí sí yo les insisto a ustedes, tienen que justamente en la ley se habla de qué es lo veraz. Lo veraz no es lo último, la verdad absoluta. Lo veraz es contrastar. No pueden ustedes creer en lo que dice la oposición, que lo que muestra es sus más bajas pasiones. Ventajosamente, desde el 2008 hacia acá, las partidas extrapresupuestarias no solamente que están prohibidas, sino que están perseguidas en 2 leyes, fuera de la Constitución, en 2 leyes. En la COTAD, que es la de Organización Territorial y Descentralización, y en la Ley de Planificación de las Finanzas Públicas. No hay cómo hacer. Es decir, el ministro que hace una transferencia extrapresupuestaria, como decía ayer algunos de los despistados que tenemos ahí, gritones todos, entonces confunden a la gente. Les confunden, pero no es cierto, no puede haber realmente sí, eso esa posibilidad. ¿No? Lamentable el comportamiento de los asambleístas visto ayer. Prometieron una asamblea distinta, incluso por eso le cambiaron de nombre. Lo que vimos ayer es exactamente lo mismo que sucedía en el Congreso Nacional. Claro, pero exactamente el Congreso, esa era una rutina. Aquí esta es la excepción. Excepción, no son los 124. A mí me sobran los dedos de una mano para saber cuántos son los gritones, los que dañan este comportamiento político, porque confrontarse políticamente, la esencia de legislar es debatir, y el debate es confrontación de ideas, no desafiarse de puñetes. Ayer vimos la xenofobia en su máxima expresión, racismo en cada palabra, eso no puede ser. Eso no es culpa de la asamblea, es culpa de un asambleísta, no de la asamblea. En definitiva, pues ya tenemos prácticamente ley de comunicación. Sí, yo también apenas se apruebe uno de esos artículos, no, ya esa es la ley otra. está aprobada. Vea estas verdades de las personas que poco bien le hacen al puesto que representan. Que un o una asambleísta salga así pomposamente a decir, aprobada un artículo, el presidente dicta una ley. ¿A quién le va a convencerse Rueda de Molina? No, yo creo que es así. Digamos que en la práctica lo que va a ocurrir, real, digamos que esperemos que aprueben por lo menos la mayoría de los artículos. No, yo lo que estoy seguro es que la mayoría de artículos, tómeme la palabra y veamos después de unos días qué ocurrió finalmente. Yo creo que la mayoría de artículos, la mayoría, una enorme mayoría, son 127, me atrevo a pensar que más de 115 artículos se pueden aprobar por unanimidad si es que se quitan la venda de los ojos y se sacan de sus mentes estas ideas absurdas de que son herramientas para un supuesto. El presidente se ha cansado de decir, ya finalmente está en un plano de decir, hagan lo que hagan, yo voy a estar respirando nomás. Se ha cansado de decir que no tiene desacuerdos.
no tiene desacuerdos esenciales con la ley. ¿Qué es no tener desacuerdos esenciales? Pues estoy de acuerdo en el fondo. Ahora, si al revisar la forma, si a nosotros mismos nos ha pasado, después de enviado el documento el día 4 de marzo, yo hice una nueva lectura. Creo que soy de los que debo haber más veces leído la ley, porque estaba con Mauro Andino en la mayor parte de foros y me he obligado personalmente a hacer revisiones. Hice una revisión y encontré 2 contradicciones. Y ayer oí mal, ya voy a revisar lo que entregó por escrito Mauro Andino. Había una contradicción entre la 10ª transitoria y el artículo 114. Lo que había es que eliminar una buena parte del 114, no tocarle a la disposición transitoria 10ª, que está muy bien, que es el asunto de cómo se van a revertir las frecuencias con un debido proceso. En el otro había todo un proceso reglamentario, contradictorio con el artículo transitorio 10º. Ese es uno de los cambios. ¿Qué otros cambios no, eso podría de lo que yo hice, sufrir el proyecto observaciones en estos días mientras usted como convoca 23 una artículos ayer Mauro nos explicó, unos que son realmente recuperación de propuestas que habían hecho los asambleístas, uno de ellos Jerónimo Yantalema, que proponía que en el Consejo de Regulación, este Consejo de Desarrollo de la Comunicación, como le llama la ley, exista un representante de los pueblos, nacionalidades indígenas, afros y Pero ahí me pregunto una cosa, punto, si estos últimos días, digamos estos últimos momentos previos a la aprobación de la ley, empiezan a aflorar estos intereses particulares. Los indígenas, Pachacutic, por ejemplo, ayer estuvo aquí en nombre de Diana Atamaint, y ellos manifiestan que ellos no quieren el 34% de las frecuencias que sobran o las que se recuperen. Ellos quieren el 34% de las frecuencias totales, del 100% el 34%. Entonces, hay frecuencias que se han otorgado legalmente y que hay personas que están manejando bien sus medios de comunicación y no tendrían por qué en este momento quitarles esa frecuencia. Entonces, ¿cómo se va a arreglar eso con los indígenas? Y si esta participación de ellos en el Consejo de Comunicación garantiza ¿qué? La libertad de expresión, o sea, cuidar la libertad de expresión o cuidar los intereses de los indígenas. Bueno, yo aspiro que sea para cuidar los intereses de todos los ecuatorianos, no ningún interés particular. Después me parece que hay que entender el sentido de las leyes. No porque se dicta una ley, todo se puede materializar al día siguiente. La ley tiene un artículo que establece que las frecuencias, el espectro radioeléctrico, será asignado, será distribuido equitativa y proporcionalmente entre los 3 subsistemas. Y se habla numéricamente de cierto favorecimiento con 1% adicional al sector comunitario. Eso es lo deseable. Este 33% irá variando, no en más de 33, porque no hay más de 100 nunca. La suma de 33 más 33 más 34 es 100. Pero lo que sí puede cambiar es el número de frecuencias disponibles. Si hoy día aplicamos el porcentaje, pues no hay. La Asamblea quiere tener un canal de televisión y no puede, porque no existen frecuencias disponibles. Por eso estamos creando la transitoria 10ª, para que todas aquellas mal habidas, todas aquellas ilegítimas, ilegales, puedan ser revertidas con un debido proceso. No se va a recuperar el 100% de Pero ahora los indígenas han manifestado que si no les dan el 34% del 100% de las frecuencias, se abstienen de votar en esta pero ley. Estamos en democracia, no en dictadura. No se puede hacer lo que a uno le da la gana, lo que a uno se le viene a la mente. Si yo no puedo creer que una ley puede extinguir derechos que la Constitución protege. Pero es decir, ¿están abiertos como gobierno a hacer acuerdos democráticos para citar sus palabras para poder llegar a un acuerdo? Yo pienso que lo que tenemos que abrirnos la mente y ponernos sensatos. O sea, estamos de acuerdo, creo que mucha gente, en esta fórmula de reparto equitativo, proporcional del espectro radioeléctrico. Lo que no existe es ninguna ley que pueda extinguir. Es decir, si este canal tiene una frecuencia legítimamente adquirida, vigente legalmente, la ley, lejos de atentar contra esa libertad empresarial, de haber hecho una empresa para hacer televisión privada,
lejos de atentar, le está señalando de manera explícita cómo se va a proceder en el caso de renovaciones de frecuencia. Creo que es importante transparentar. 30 años después. Transparentar esa 30 años después sí podemos estar hablando arquitecto. igual que lo que plantea Pachacuti. Después de 30 años, claro, en el peor poco a caso, poco se podrán extinguen ir todas y ahí cambiando, sí ¿no? podemos entrar a concursar. Sin embargo, creo que es sobre el importante 100%. transparentar la información acerca de la propiedad de las frecuencias y de los medios de comunicación. Con nombre y apellido. El 80% de las frecuencias están en manos privadas. De Poco esas, más. el 10% están en manos de 9 grupos grandes. Y el 70%, perdón, están en manos de un montón de pequeños dueños de un solo medio de comunicación a lo largo de todo el país. Hay 600 canales de televisión en el país que están en manos de distintas personas. Es decir, no hay tal concentración como se ha dado esa idea de que todos los medios de comunicación están en manos de los grupos económicos y que nos tienen a todos controlados. Eso no es verdad, arquitecto. Hay que transparentar esa información. Estoy totalmente de acuerdo en que la información es fundamental para tomar decisiones. Para eso se hizo una auditoría en el año 2008 por decisión de la Asamblea Constituyente y ese es el punto de partida de esta ley. Qué bueno coincidir, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que hay que transparentar con nombres y apellidos, con los integrantes, con los grupos, con las afinidades, con las relaciones empresariales y económicas, porque de lo que se trata en una ley de comunicación como esta, de libertad y de derecho a la comunicación, es justamente poner en práctica lo que todos los teóricos y todos los que han conceptualizado la comunicación como un derecho humano dicen. Es decir, no es posible que un medio, por más esfuerzos que haga, Teleamazonas, nunca podrá ser todo lo diverso que la diversidad social exige. Entonces, ¿qué se vuelve necesario? Que existan muchas voces, que existan el mayor número posible de voces, que no existan ni monopolios ni oligopolios, que es lo que prohíbe la Constitución. Pero qué bueno que en el Ecuador, si es que esa es una realidad que vamos a verificar en detalle, exista más bien una tendencia democrática a que existan esas muchas voces. Lo que también hay que hacer reflexiones en el propio sentido de la realidad. Yo conozco Cuenca como pocas ciudades, pues vivo ahí, he dirigido esa ciudad. Uno cuando es funcionario público tiene muchas razones para conocer los medios de comunicación. No me imaginaba, Janet, que en Cuenca existan 82 emisoras, no me imagino, yo conocía, bueno, es que somos conozco un país, unas 10. Somos un país especial, ¿no? Entonces no somos entiendo, un país pequeño ¿dónde con están? la ¿Qué mayor hacen? cantidad de medios ¿De de qué comunicación? viven? No entiendo. Creo que hay Todos que nos hacer una preguntamos reflexión eso. seria. Sí. Quisiera saber qué es lo que va a pasar con los artículos en los que no lleguen a un acuerdo, ya que se va a votar uno por uno. ¿Qué va a pasar con los que no lleguen a un acuerdo? Como por ejemplo el Consejo de Comunicación, que es un punto de polémica en el que no han podido llegar a un acuerdo. Incluso miembros de su mismo partido tienen objeciones en esa parte. Bueno, justamente eso, lo que se reflejó ayer, por eso suspendí la sesión de la forma más responsable. Me parece que ya hemos vivido experiencias que lejos de ser traumáticas fueron muy positivas internamente para la Asamblea. La ley más difícil que nos ha tocado votar y ponernos de acuerdo en desacuerdos fue la ley de la propia Asamblea. Y ahí conducidos ni siquiera por un compañero nuestro, sino por alguien de la oposición que fue Vicente Tayano, sin violar un artículo de la ley vigente, sin dañar ningún reglamento, se suspendió creo que 17 veces esas votaciones, pero votamos, en algunos casos, grupos de artículos por economía de horas invertidas en una votación, porque si estamos de acuerdo en 100 artículos, y eso es evidente y unánime, como pasó en esa ley, ¿para qué vamos a perder tiempo? Ese podría ser también el caso de esta ley, en el que con una moción complementaria se diga, a ver, pero estos artículos no votemos de uno en uno porque vamos a perder tiempo. Estamos absolutamente de acuerdo. Y dedicarse a los que no están de acuerdo. Y esos desacuerdos, tratar de convertirles en acuerdos, porque no hay peor necio que el que no entiende, que no puede conseguir. Es decir, si alguien se empecina en conseguir lo que no tiene. ¿Y qué pasa con los acuerdos, con los artículos en los que no lleguen a un acuerdo? Tenemos que llegar a un acuerdo porque lo otro es un absurdo. No hay opción. Tienen que llegar a un acuerdo. A ver, si no, lo decide el veto. Si país, en este caso que es el que está planteando a través de su ponente
nuestro compañero, sabe que no tenemos 63 votos para mantener ese texto que habla del Consejo, ya, pues, esa es la propuesta del país, no tiene apoyo. A nosotros no nos interesa que la ley quede chueca, como se diría popularmente, que quede coja, que en definitiva no esté completa. Tiene que haber un consejo. El consejo que la Asamblea pueda democráticamente considerar. O sea que se podría considerar la posibilidad de que sea 100% independiente, de que no haya un miembro del Ejecutivo. Ese es un debate que no hemos logrado serenamente enfrentar. Me parece que ese es aquí lo que hay, no podemos llevar el debate al pleno. Hay que usar otras herramientas. En ninguna parte del reglamento ni de la ley se decía que hay cómo hacer foros, pero tampoco estaba prohibido hacer foros. Y se hizo con las universidades, con sectores privados, comunitarios. Nada nos prohíbe reunirnos entre legisladores, aprovechando las bancadas, aprovechando las reuniones entre bancadas. Nada nos impide ponernos de acuerdo. Antes de ir a la última pregunta, tengo una duda. El 33% es para medios públicos, pero se ha demostrado que los medios no son públicos hasta el momento, son gubernamentales. Y el temor que existe es que ahora el 33% de los medios estén en manos oficialmente del gobierno, sean dirigidos por gente del gobierno y prácticamente una tercera parte de la comunicación que se maneja en el país esté obedeciendo a las políticas y designaciones del gobierno. Entre otros méritos de esta ley es justamente establecer lo que son los medios públicos, desde su propia definición. Son medios que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Pero así son ahora mismo también y en la práctica no lo son. Vea, esta es mi tesis absolutamente personal. Hoy existen dos radios públicas, la radio pública, como se llama a sí mismo, y la radio de la Asamblea, que tiene menos de un año. No me imagino yo una más pública de carácter nacional, pero podría equivocarme. Imagínense que aparezca una tercera, no sé de quién, que sea pública igualmente. La radio de la Asamblea, yo vivo entre 124 personas que piensan diferente, que pensamos diferente. No va a encontrar una sola opinión que le diga que eso es un espacio de Alianza País, un espacio del gobierno. ¿No? Pero si revisamos, por ejemplo, los canales de televisión incautados y el canal público están prácticamente hay una distorsión, hay una distorsión que no tenemos por qué responder en esta ley, que se hayan incautado bienes de banqueros que no cumplieron sus obligaciones con el Banco Central. Esos canales, si bien están incautados por el gobierno, que fue el que prestó el dinero a través del Banco Central, son canales que cualquier rato tienen que ser transferidos. Ya debieron haber sido transferidos. Y se van a acabar las concesiones en algún momento. No son medios públicos. Ahí hay un error, es decir, que la oposición política le critique al gobierno y diga que está dándose el lujo de tener una cantidad de canales para su beneficio. Eso es entendible. Pero que esos medios sean públicos no tiene nada de cierto, eso es falso. No hay cómo aceptar. Esta ley no tiene por qué hablar de esos medios. Qué bueno que lo acepte y que lo reconozca, porque esa es la preocupación de la que se parte para que... Pero no, esta ley no tiene un defecto en esa línea. Más bien hemos tenido divergencias con los propios compañeros que están en los medios públicos, con compañeros de nuestro propio movimiento que están en algunos medios públicos, o que piensan como pensamos los que estamos en Alianza País. Por ejemplo, yo tengo una divergencia, yo no me le veo al radio de la Asamblea y en el futuro a un canal de la Asamblea teniendo que financiar su política comunicacional con propaganda privada. Es decir, dependiendo de quién me auspicie, hago o dejo de hacer lo que le toca hacer al Estado, que es la Asamblea. Bueno, sí, el éxito de un canal público realmente debería público ser que esté financiada por el Estado, en donde puedan haber programas que valen la pena y que puedan aportar realmente a la gente que los quiera ver. Y eso significa... Los que no quieran ver y prefieran ver telebasura, que la vean, pero los que quieren ver programas que valen la pena podrían ir a los canales públicos. El ser Estado significa estar más allá de ser gobierno. Es más allá que eso, porque el gobierno es simplemente el representante político de ese Estado que nos pertenece a todos, y en un Estado la diversidad, en el mejor momento de popularidad de este propio gobierno, el presidente es presidente de todos los ecuatorianos, y en eso hay que encontrarle las razones para tener optimismo de este país.
conocemos todos, y los alcaldes y los prefectos son testigos. Nosotros tenemos apenas 80 alcaldes. El país tiene 80 alcaldes, son 221 alcaldes. No hay un alcalde que se queja de que el gobierno le esté dando un trato discriminatorio porque es de otro partido. Eso es ser Estado, eso es estar justamente en el puesto que le corresponde a un mandatario que tiene popularidad. No puede sesgar y decir, los 80 del país son mis alcaldes y el resto que vean cómo se arregla. La pregunta final, y es el temor del veto, que es un temor real. Ya hemos visto lo que sucedió con el Código de la Democracia, con la Ley de Fronteras, con la Ley de Servicio Público, es decir, hay varios ejemplos en donde se ve que lo que decide democráticamente la Asamblea Nacional después de muchas negociaciones y acercamientos, finalmente se destruye en el Palacio de Gobierno. Entonces, después de 30 meses de discusión, ¿cómo garantizar que el presidente de la República ejerza su derecho al veto, pero no reemplace a la Asamblea Nacional en su derecho de llegar a acuerdos y de que sean respetados, es decir, en su derecho a legislar? Claro, con actitudes responsables en la Asamblea, sin tratar de ofender a nadie. A mí me parece que hay actitudes que prácticamente necesitan asistencia técnica especializada, y estoy hablando de médicos, no de legisladores. Estoy hablando de médicos, tienen que asistirles a personas que realmente ya no tienen otra explicación. Yo les he dicho de la forma más cordial, también les he dicho irónicamente, creo que no han leído la ley, entonces tienen la muletilla del veto para explicar todo. No, yo no voy a votar por esta ley. Yo creo que no es una muletilla, yo creo que hay que también ser honestos, hay que sinceros ser críticos. Nosotros hemos sido críticos, el presidente de la República, la Ley de Fronteras, una ley con 112 votos a favor, la vetó totalmente. Yo no estoy de acuerdo que haya hecho eso. Respeto a la democracia que debe haber en una Asamblea Nacional, a otro poder del Estado, el más importante después del Ejecutivo. A ver, el veto, si leemos eso, yo no estoy de acuerdo con ese veto. Creo que fue justamente un esfuerzo, no de la Asamblea, fue un esfuerzo del propio gobierno, porque trabajamos con la mayor parte de ministros que tienen relaciones. El veto dice algo que posiblemente es cierto, dice que no hace falta la ley, que es muy declaratoria, que solamente dice cosas bonitas y que no concreta, y que las cosas concretas ya son hoy día parte de la política de gobierno. Yo les he dicho con la forma más comedida, mis propios compañeros están en el gobierno, pero si es parte de la política de gobierno, teníamos la oportunidad maravillosa de convertirla en política no de gobierno, sino de Estado, haciendo la ley. No estoy de acuerdo. Si esa ley pasa un año, tenga la certeza que hemos de aprobar con 124 votos en la Asamblea, si es que esto signifique pues una confrontación con el presidente, porque no hay que verle así. El propio presidente, cuando hizo el veto al Código de la Democracia, en ese artículo polémico que lo que busca, según él, es el equilibrio para que la gente no sesgue a favor de nadie una opción política, pero la redacción no es feliz, la redacción es pésimamente redactado y confunde, porque incorpora la palabra mensaje, más allá de que él escribió el veto, o él firmó el veto, que alguien le puede haber escrito, finalmente acepta que estaba mal construida. La idea de él puede ser buena. Es que no solamente, en el propio diálogo con él, mal, sino que introdujo un texto en una ley. Eso no es colegislar. Pero eso es legislar. No, pero a ver, no es así, porque lo que dice la Constitución y lo que dice nuestra ley también es que el veto, o sea, un veto parcial, una objeción parcial como se llama en la Constitución, obliga al presidente a tener un texto alternativo. ¿Qué es lo que prohíbe la Constitución? Sí. Que no se incorporen temas no discutidos. ¿Cómo va a ser no discutido si en el propio artículo vetado estaba una regulación de la Asamblea para el periodo electoral, el comportamiento de los medios, prohibiendo que se haga publicidad y que se hagan entrevistas durante 48 horas? Sí. Entonces no es cierto que no es un tema debatido. Que no estemos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Perfecto. Y eso sabe el propio gobierno. Bueno, ojalá se corrija ese artículo. Que esta vez, después de tanta discusión, los acuerdos a los que se llegue democráticamente en la Asamblea sean respetados por el veto presidencial. Le agradezco muchísimo. Gracias. ¿Para cuándo convocará la próxima sesión? ¿Ya tiene una fecha? No tengo una fecha. Espero que Mauro me diga que está empezando a trabajar, pero tengo buenas noticias. Sé que hoy hay buenas partes ya de reuniones de personas que lo que buscan es encontrar los mejores artículos posibles. Yo también estaré alentando ese tipo de acuerdos. Le agradezco muchísimo por estar aquí esta mañana.